Es una enfermedad crónica que detrás de ella obviamente están las varices, que es uno de los temas que vamos a tocar. Luego también me gustaría explicaros la clasificación que hay detrás de esta enfermedad. Es una clasificación clínica. Luego sí que alguna pincelada sobre el diagnóstico de la enfermedad, cómo se hace y la importancia de hacerlo bien. Si queréis nos detenemos un poco más en el tratamiento y luego os enseñaré algunos casos pues, del día a día, ¿no? Bien, las varices son venas dilatadas y tortuosas que clásicamente las hemos identificado con varices gruesas y generalmente indican un problema proximal, un problema más profundo y sobre todo pues, más por encima de la variz, porque por gravedad las varices normalmente tienden a salir en la zona más caudal de la extremidad. Y luego nosotros sí que solemos hacer una distinción entre varices estéticas o varices que pueden indicar un problema de salud. Y eso es una clasificación así grosera, pero que sí que, bueno, muchas veces dentro de las clasificaciones de las varices, pues viene bien para recordarlo. Otra clasificación de varices, tenéis ahí tres ejemplos, ¿no? En el lado izquierdo tenemos las famosas arañas vasculares, que su nombre técnico es telangiectasias. Son las que están más en superficie y las que más suelen llamar la atención y también estéticamente pues las que al paciente le gustan menos. Las que veis en el centro de la imagen son varices reticulares, son esas varices que están un poco a caballo entre las arañas y las varices gruesas y suelen visualizarse como varices verde azuladas, un poquito más en profundidad que las arañas. Y luego tenemos las varices gruesas, que es lo que veis a la derecha del todo, que estas cuando las observamos, pues intuimos que hay un problema de salud más en profundidad. La enfermedad es la insuficiencia venosa crónica y la clasificación clínica es la que veis en el recuadro, que va desde 0 hasta 6 y va de menos a más. En el 0 pues suele haber ausencia de signos visibles o palpables y esta enfermedad es una enfermedad que puede llegar a hacer desarrollar al paciente una úlcera abierta. Fijaros el impacto que puede tener esto en una enfermedad tan prevalente. Luego veremos casos de toda, bueno, un poco toda la gama de la clasificación y veréis también tratamientos de varios pacientes en diferentes etapas o estadios. Empezando un poco y si nos atenemos a la clasificación que hacemos nosotros entre estético y salud, pues sí que decir un poco sobre la estética, que serían las arañas y las varices reticulares verde azuladas, que detrás de ellas está como no, la genética. Y luego este tipo de varices son más típicas en la mujer por la susceptibilidad a la progesterona. Y luego también podemos tener golpes o cirugías que haga que proliferen más este tipo de varices. Sería, pues esto por ejemplo es un ejemplo de una intervención quirúrgica en la rodilla que ya veis que alrededor alrededor de una de las cicatrices pues aparecen esas arañas, ¿no? Y luego una zona típica que es la cara medial de la rodilla, que ahí también suelen aparecer arañas vasculares. Casos un poco más de lo mismo. Y entrando en lo que es la clasificación de la salud, que nosotros la clasificamos entre el 2 y el 6, entre las etapas 2 y 6 de la enfermedad, pues aquí sobre todo influye la genética, la obesidad, el embarazo, los años y un poco si estamos mucho tiempo de pies y quietos o si estamos muchas horas sentados sin movernos. Pero realmente el 99% de los pacientes cuentan, cuentan antecedentes en la familia, pues ya sea la madre, el padre, abuelos, abuelas. ¿Y a qué se debe? Pues normalmente es la enfermedad de una válvula.
Sí, diréis, "Joder, ¿y solo una, por qué falla una válvula ocurre esto?". Pues sí, al igual que en las cardiopatías congénitas, pues aquí también lo que falla es una válvula. Es una válvula de una vena, en el 70% es la vena safena interna, pero también hay que hacer un estudio de otras venas en la extremidad para detectar dónde está el problema y hacer un tratamiento correcto. Cuando hay un problema de salud, normalmente suele haber varices gruesas, como las que veis en la imagen, diferentes casos. Eso suele ser en la etapa 2 de la enfermedad. En la etapa 3 tenemos el edema. Si veis, si os fijáis en el calcetín, cómo hace la marca en la zona del tobillo, pues eso ya es un signo del grado 3 de la enfermedad. En el grado 4 tenemos las alteraciones tróficas y los eczemas y alteraciones de color de la piel, como veis en la imagen, que tenemos un gran eczema en el centro y unas alteraciones eczematosas también en la zona de pie y tobillo. Y luego como último grado tenemos las úlceras. Ya sabéis que las úlceras, el 80% de las úlceras en la extremidad inferior son debidas a la insuficiencia venosa. O sea, son úlceras que detrás de ellas siempre o casi siempre hay una alteración en el árbol vascular. ¿Y esto por qué es? Porque al final las varices, los cambios de color en el pie y tobillo, las úlceras, nosotros para explicárselo al paciente le solemos decir que todo eso es como humedades en la pared, que son la consecuencia de un problema. Es típico cuando le haces la ecografía al paciente que te diga, no, no, pero que a mí yo el problema lo tengo aquí abajo, ya, ya, pero esto es como una humedad y hay que encontrar la tubería que está fugando, ¿no? Que está goteando. Y bueno, en esa amalgama, el 70%, 80% de los casos, el origen suele estar en la vena safena interna. Esta humedad, por supuesto, si sigue avanzando, nosotros ya a la úlcera le decimos que, bueno, solemos hacer el símil de que ya la pared, pues se le ha hecho un agujero, ¿no? Y es muy difícil ya, pues, el tratamiento, cuanto más avanzada está la enfermedad, pues más difícil es recuperar esa calidad de vida del principio. En cuanto a los síntomas de la enfermedad, pues tenemos los clásicos, ¿no? El cansancio, piernas cansadas, el aumento de tamaño de la extremidad. A veces vienen pacientes diciendo que tienen calambres, algunos nos dicen que les pica, otros que tienen calor. Algunos pues ya se empiezan a ver esos cambios de color en la zona del tobillo y del pie y también tenemos pacientes que vienen con una úlcera. Pero os diría que en el 80-85% de los pacientes no hay síntomas y se considera una enfermedad silenciosa, al igual que la hipertensión y que la diabetes. Cuando nos preguntáis o el paciente nos pregunta por qué puedo hacer para prevenir la evolución o la aparición de la enfermedad, realmente si tienes la genética, si tienes esa carta genética, es casi, casi imposible que no se desarrolle la enfermedad. Sí que hay cosas que puede hacer el paciente para que la enfermedad o evolucione más lento o dé la cara más tarde, que son, pues, como siempre, mantenerse en normopeso, no tener sobrepeso, hacer deporte, mantenerse hidratado. Si, por ejemplo, trabajamos de pies todo el rato en una posición estática, pues sí que nos pueden ayudar las medidas de compresión. Y luego, pues, medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Con alimentación no inflamatoria, pero realmente es que vemos pacientes deportistas de 25 años con unas varices tremendas o personas que no son deportistas de élite, pero que hacen deporte, están finos, se cuidan la alimentación y te vienen a consulta con 35 años y una úlcera. O sea que la carta genética es determinante. Y lo que sí puede hacer el paciente es pues, una valoración profesional y buscar un centro pues, que cuide bien, ¿no? de su patología.
¿Cuáles son las posibles complicaciones de la enfermedad? Pues que en una de las varices se forme un trombo o que una de estas varices, pues por un golpe o simplemente por la presión que está sufriendo esa variz, pues que reviente y que haga lo que se llama una varicorragia, ¿no? Que la variz sangre y nos llevemos un buen susto. Bueno, ya habéis visto lo que es la enfermedad, que hay una clasificación de menos a más, pasando por las arañas, llegando a la úlcera. Y ahora sí que me gustaría explicaros cómo hacemos esta distinción, ¿no? de si es un problema salud o estético. Y aquí la clave es la ecografía. O sea, si nos han pinchado o nos han propuesto un tratamiento sin hacer una ecografía, mal. Fundamental hacer una ecografía Doppler por un profesional que esté habituado a realizar este tipo de estudios, y lo que se busca es, sobre todo cuando vemos varices gruesas o algún signo de enfermedad, es detectar el fallo de la válvula. Para eso se hace una ecografía Doppler. Esta exploración se hace con el paciente de pies. Si nos hacen una ecografía para valorar las varices tumbado o sentado, mal. Hay que hacerle al paciente la ecografía de pies, porque básicamente vivimos de pies y las venas, la dilatación de la vena o la enfermedad de la válvula da la cara mucho más de pie que tumbado. De hecho, estos pacientes tienen más síntomas a lo largo del día, o conforme pasa el día, esos síntomas van a más. Por eso, porque estamos de pies y hay un defecto en la válvula y la sangre se empieza a estancar en la zona de los pies y los tobillos. Estos pacientes cuentan que están mucho mejor por la mañana, porque al final, al estar en horizontal, facilitamos, aunque tengan la enfermedad, pues se facilita el retorno de la sangre, y por la mañana estos pacientes están mejor. Y ya entramos en lo que es el tratamiento. Si queréis, comentamos un poquito qué hacemos en los tratamientos estéticos o en los tratamientos de las arañas y de las varices reticulares, que sobre todo se hace, y todavía hoy en día es el gold estándar, la escleroterapia, que es un tratamiento del siglo pasado, pero un tratamiento que funciona muy bien. Se trata en introducir dentro de las varices una sustancia que le haga daño al endotelio de la vena, se inflame y luego, en la evolución de ese daño se busca lo que es la esclerosis, ¿no? Una fibrosis de la vena y una desaparición de esta vena. Lo que sí ha cambiado hoy en día, y cambió con los métodos de imágenes, es a la hora de cómo se pinchaba esa vena. Antes, me imagino que antes de que hubiese pues la ecografía o este tipo de luces que nos ayuda a pinchar y a cerciorarnos de que el medicamento que introducimos se introduce correctamente, pues pincharían de visu, pincharían pues a la tremenda, ¿no? Y hoy en día pues sí que disponemos de este tipo de guías, sobre todo en estética, este tipo de guías mediante luz y mediante ecografía, para asegurarnos de que la terapia pues llega a su sitio y bueno, no va fuera de la vena, que antes sí que se solían ver úlceras en las zonas de punción, porque si pinchamos toda la solución medicamentosa fuera de la vena, pues podemos hacer una úlcera en la piel. Y mediante la ecografía somos capaces de controlar dónde pinchamos, hasta dónde llega el medicamento y cuándo parar, ¿no? Y de esta forma pues conseguimos este tipo de resultados, que a mí no me gusta hablar de una sesión y de milagros. Al final, cuando el paciente te pregunta cuántas sesiones necesita o cuánto tiempo va a estar en tratamiento, pues es muy difícil de afinar. Al principio sí que nos lanzábamos, pero nos dimos cuenta de que cada paciente necesita lo suyo. No todos los pacientes responden igual y hay que ir sesión a sesión o con el símil del fútbol, ¿no? Hay que ir partido a partido y ir viendo. Este es el ejemplo de antes que os he puesto de las arañas. Pues después de 2 3 sesiones de escleroterapia, pues hay pacientes a los que se les borra totalmente las arañas. Y hay otros que, no sé, que quizá no se les elimina, pero sí que ese color morado
se le pone más suave, se le cambia esa tonalidad morada y se convierte en una tonalidad mucho más parecida a la de la piel y a pesar de no eliminarse, por lo menos se disimula, ¿no? No hay que olvidar que en la estética lo que pretendemos es mejorar. Eliminar todas las arañas suele ser casi imposible, pero lo que sí buscamos es la mejoría y que el paciente pues tenga una satisfacción y que se pueda poner unas faldas sin miedo y que no le suponga pues ese miedo que suele tener el paciente de, "Uy, me están mirando las varices", ¿no? Este es la paciente de antes también. Se consigue con paciencia. Nosotros siempre decimos al paciente hay que tener paciencia. Esto no es un milagro y bueno, con paciencia y tiempo se consiguen resultados de este estilo. Eh, Esta sería una paciente que tenía una variz un poco en el límite entre la estética y la salud y después de 2 o 3 sesiones pues conseguimos que se elimine la variz. Si os fijáis, uno de los efectos secundarios de la escleroterapia es la pigmentación. Donde estaba la variz, muchas veces aparece una especie de sombra marrón, sobre todo al principio, y eso es porque la sangre queda retenida en la variz. Al hacerle daño a la variz, la sangre queda retenida en la variz y ese hierro que tiene la sangre, pues si la variz está muy cerquita de la piel, la transmite a superficie y nos vemos esa pigmentación. Todas las pigmentaciones mejoran con el tiempo conforme la vena se va reabsorbiendo. Más casos, ¿no? Casos de arañas en relación con varices reticulares, casos estéticos que vamos solucionando. Y esto también estaría un poco en el límite entre salud y estética porque ya empieza a ser una variz con, con relieve, en este caso tratada con escleroterapia y con bastante buen resultado. Y ya entrando en tema de salud, cuando tenemos una vena interna, una vena del sistema superficial enferma, con una válvula que no funciona y que nos está dando varices gruesas, aquí clásicamente se hacía la cirugía. ¿Eh? Se hacía una anestesia epidural o una anestesia general y se arrancaba esa vena del cuerpo. Era un procedimiento bastante agresivo, no exento de complicaciones, y ya desde hace más de 20-25 años nacieron las técnicas mediante catéter. ¿Qué es un catéter? Es un tubo fino, que ahora os voy a poner un vídeo de nuestra compañera Edurne Pardo y os lo va a explicar. Es un tubo fino que se introduce dentro de la vena y nos permite hacer un tratamiento muy eficaz y muy controlado y mediante anestesia local. Esto es un cambio radical en el tratamiento de las varices, para empezar, porque no hace falta anestesia epidural ni general. Es un procedimiento totalmente ambulatorio. En media hora, 45 minutos, el paciente está andando en la calle, no necesita coger baja. La incorporación a la vida habitual es inmediata y esto hace que la probabilidad de complicaciones sea vamos, prácticamente nula y que el recuerdo que tenga el paciente del tratamiento pues sea muy bueno, ¿no? Esto es un poco lo que os decía, esto es el catéter que se introduce normalmente en la zona más inferior de la vena, se sube hasta donde queremos tratar, es una exploración que hacemos con guía ecográfica, es decir, en todo momento estamos visualizando la punta del catéter con el ecógrafo y el catéter llega a la zona que queremos, a la zona de la válvula y a partir de ahí empezamos. A nosotros nos gusta mucho un adhesivo biológico para sellar la vena. Cuando hacemos técnicas mediante catéter también podríamos quemar la vena, que esto sería mediante radiofrecuencia o láser. A nosotros nos parece que es un procedimiento más llevadero para el paciente el el del adhesivo biológico. Este adhesivo lleva
prácticamente desde la guerra de Vietnam usándose. Este adhesivo lo llevaban en modo de flis los soldados americanos en Vietnam para coagular las heridas de metralla. Y luego es un adhesivo con el que se lleva trabajando en medicina muchos años y se hacen, bueno, cualquier arteria que esté sangrando o cualquier accidente también con una arteria sangrando, cualquier hemorragia interna del cuerpo se puede y se lleva años utilizando este producto y la verdad que es una maravilla. A ver si escucháis el vídeo. Esta es la doctora Pardo escuchando o explicando un caso en vivo. Ahí estamos con la ecografía, pinchando la vena en la zona más cercana al pie. Ponemos anestesia local, simplemente en la zona de punción. Subimos una guía, luego sobre la guía subimos el catéter. En la ecografía visualizamos la zona de la válvula y vamos haciendo compresión conforme vamos inyectando el adhesivo por dentro del catéter, ¿no? Esta es la heridita que queda, que se va con una tirita, prácticamente no sangra. El paciente se va en media hora, 35 minutos, andando a casa. Qué fuerte. Inmediatamente después de hacer el cateterismo y el cierre de la vena que está originando este problema, estas varices gruesas, incluso estas alteraciones ya de pigmentación en la zona de la piel y tobillo, el impacto es tremendo. O sea, en cuanto cierras el origen del problema, las varices ya no se llenan, ya no tienen esa presión directa de la vena y disminuyen muchísimo de presión. Con esto no hemos acabado, ¿eh? Esto es lo que nos dicen las guías que hay que hacer en un primer momento, cerrar la tubería o cerrar el grifo que está goteando y que está provocando la humedad, ¿no? En este caso las varices. Estos pacientes les vemos al mes, ¿eh? Comprobamos al mes que la vena está cerrada y empezamos con la segunda fase del tratamiento, que sería la escleroterapia, que es lo que hacíamos en la estética, pero ahora ya centraos un poco en la zona de las varices. ¿Para qué? Para hacer bueno, para completar el tratamiento y para también en el seguimiento, si viésemos que proviene bueno, que hay un problema o que no hemos conseguido tratar completamente la vena, pues para terminar de finiquitar el problema de la vena. Estos son casos que estaban de pies y que después de hacer el tratamiento, pues lo que os decía antes, el impacto que tiene sobre las varizas de forma inmediata, ¿no? Sí que hay que explicar al paciente que esto es un proceso, el paciente lo tiene claro, ya sabe que es una enfermedad crónica, le decimos que no hay milagros, que tenemos que hacer un seguimiento cercano, que al principio sobre todo hay que ver al paciente. Bueno, nosotros al principio le vemos al mes y lo más importante es que estos pacientes puedan hacer vida normal, siempre con alguna excepción, porque ha habido personas, sobre todo deportistas de élite, que al día siguiente han hecho una maratón y hay que explicarles que, bueno, que es vida normal, pero con sentido común, ¿no? Os enseño algún caso más, ¿no? de un grado 2 de la enfermedad, ya veis, con varices gruesas y un poco pues, el punto de punción del catéter y la variz que ya ha desaparecido. No solo que la variz ha desaparecido, sino que hemos conseguido solucionar el origen del problema, ¿no? Eso es lo más importante. Pacientes que tenían un edema, pacientes que ya estaban en una etapa 3 de la enfermedad, que se les hinchaba la extremidad inferior, pues conseguimos que ya tengan menos edema, o sea, que no se les marque el calcetín, que no se les inflame más el pie y el tobillo. Nos vienen pacientes, bueno,
con problemas de salud en las dos piernas. Esta es otra de las ventajas de los tratamientos mediante catéter, que se puede hacer el tratamiento de las dos piernas a la vez. No hace falta hacer una y esperar 3 meses y hacer otra, sino que se puede ir trabajando las dos piernas. Ya veis la paciente de antes que tenía edema, que tenía esa marca de calcetín, después de hacer el tratamiento, como ya el calcetín no deja esa marca. Lo mismo, pacientes que han sido operados y que les vuelve a salir la variz desde arriba, también las podemos tratar. Muchas veces después de hacer una cirugía puede venir otra vez una vena desde arriba que nos empiece a producir pues, la enfermedad de nuevo. Y en estos casos muchas veces el cirujano ya no tiene una herramienta porque no tiene una vena que cortar, y muchas veces a estos pacientes se les decía que se pusiesen unas medias de compresión y ya está. Pero hoy en día, mediante técnicas guiadas por catéter o incluso por punciones directas del problema, somos capaces de conseguir muy buenos resultados aún en pacientes operados, ¿no? Este sería un caso distinto a los que habéis visto de salud, porque es un paciente con una insuficiencia de la vena safena externa, ¿eh? Esta es una vena que suele fallar en un 20-25% de pacientes con varices gruesas, y típicamente estos pacientes las varices gruesas las suelen localizar en la zona posterolateral de la pierna, como es este caso. En este caso la vena a cerrar es una vena que viene más o menos desde el tendón de Aquiles hasta la zona posterior de la rodilla, y aquí veis un poco la entrada del catéter. La paciente de antes con varices que venían tanto de la safena interna como de la safena accesoria, de otra safena que también viene de la zona de la ingle, y después de unos cuantos meses de tratamiento pues conseguimos un resultado muy satisfactorio para la paciente, y después de 20 años pues se, se vuelve a poner unas faltas. Y aunque las guías y la ciencia nos diga que el estadio 4 o la etapa 4 de la enfermedad, que es cuando ya empiezan las alteraciones tróficas de la piel, ¿no? Este color rojizo y eczematoso y que pica, bueno, se dice en los libros y en la ciencia que no cambia. Nosotros sí que hemos visto que después de hacer un correcto tratamiento del origen del problema y luego una escleroterapia posterior de las varices, pues hemos visto cómo estas pieles es como si respiraran, ¿no? Otra vez, y como si volviesen a tener pues ese aspecto más sano que el que tenían. Ya veis por detrás también la misma paciente, como ese eczema le daba toda la vuelta, ¿no? Le daba los 360 grados a la pierna, y como después del tratamiento pues recupera un poco ese aspecto sano. Más casos de lo mismo. Esta gente suele decir que tiene una culebra en la zona del muslo. Es muy gracioso. Otra culebra. Y luego hay pacientes que vienen pues un poco con toda la amalgama, ¿no? Vienen con varices gruesas, vienen con edema de la extremidad, vienen con alteraciones tróficas y vienen con úlceras en la zona posterior de la pierna. Ya veis después del tratamiento qué diferencia de muslo, de edema, qué disminución del edema, qué cambio en el color del eczema, y sobre todo la úlcera cerrada, ¿no? Dentro dentro del tratamiento de las úlceras de origen venoso está el tratamiento de la causa. No solo conseguimos una curación de la úlcera haciendo curas, sino que tenemos que hacer curas, tenemos que hacer compresión y tenemos que, sobre todo, atacar y solucionar el origen de la úlcera, que ya hemos comentado que el 80% suele ser una vena. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico mediante ecografía Doppler, como en este paciente, que me acuerdo que era un paciente entre 40 y 50 años, un hostelero, un paciente que está muchas horas de pies y que consultó con una úlcera.
y también después de hacer el tratamiento pues, del origen del problema y unas cuantas sesiones de escleroterapia, pues conseguimos que la úlcera curara. Esta paciente que estaba bueno, recuerdo que llevaba multitud de consultas con dermatólogos, dando cremas de corticoides, dando cremas para el picor. Si os fijáis, tiene signos de arañazos. Hasta que una dermatóloga le dijo, oye, pues yo veo aquí alguna varice, ¿por qué no lo consultas? Y efectivamente, era una paciente que tenía una insuficiencia venosa. Y después de hacer el tratamiento de la insuficiencia venosa, pues vimos cómo el eczema empezó a curarse, ¿eh? Y empezó a coger y a formarse piel sana, donde antes había una piel claramente enferma. Y esta era una paciente que estaba en un hospital de la zona y que le planteaban una amputación del miembro inferior, y realmente, bueno, tuvo suerte y su hija nos consultó, y lo que tenía la paciente era una paciente a la que le habían operado de varices ya en un pasado, y lo que tenía era una recidiva, es decir, el problema de varices le había salido, se le había originado de otra vena, y os prometo que después de hacer dos sesiones ecoguiadas de tratamiento, pues conseguimos que la úlcera se le curara, le dejara de doler, porque era una paciente que estaba en tratamiento con mórficos, y ya os digo, era una paciente a la que le habían planteado la amputación de la extremidad. Fijaros cómo evolucionó su pierna después de dos sesiones del problema. Esto nos recalca la importancia de hacer un correcto diagnóstico para poder hacer un tratamiento adecuado. Es decir, nunca va a haber un tratamiento adecuado si no hay un correcto diagnóstico. Y luego casos que nos vienen de pacientes que llevan pues 10 años, 20 años con este tipo de úlceras, y que llevan yendo al ambulatorio a hacerse curas pues durante ese tiempo, durante 10, 15, 20 años, y realmente lo que hay detrás de estas úlceras es una insuficiencia venosa, es una vena que tiene un problema en una válvula, y lo único que hay que hacer a estos pacientes es solucionar o tratar esa vena, y una vez que solucionamos el problema venoso, pues esa úlcera comienza a curar y comienza a generar piel sana, y comienza a cerrar. Y como ideas para que os llevéis a casa, he puesto estas cuatro, que es muy importante, es clave consultar con un especialista, es clave hacer una consulta con gente que solo se dedica a esto y que controla de ecografía Doppler, que controla, por supuesto, de terapias mínimamente invasivas guiadas por imagen, que no hay un límite ni de edad ni de etapa de la enfermedad. Es decir, se puede tratar la enfermedad en fase estética, y ya habéis visto que se puede tratar la enfermedad en su última etapa, que es la úlcera. Son tratamientos que se pueden realizar hasta en pacientes, bueno, con cardiopatías congénitas, pacientes que han sido intervenidos de gravedad, pacientes que están anticoagulados, pacientes con todo tipo de problemas. Son tratamientos que, si el paciente es capaz de venir, bueno, es que nos han venido pacientes en silla de ruedas, y son pacientes que realmente están privados y están con un déficit en su calidad de vida importante, y mediante terapias eh, guiadas por imagen y mínimamente invasivas, y sobre todo indoloras en la mayoría de los casos, pues consiguen recuperar un nivel de vida pues adecuado. También recalcar que es una enfermedad silenciosa, ¿eh? Nos vienen sobre todo hombres con etapas de la enfermedad muy avanzadas, y siempre nos dicen lo mismo: es que no me duele, es que no me ha dolido nunca, es que no, bueno, como no me ha dolido no he hecho caso. No.
a pesar de que no duela, la enfermedad evoluciona y cuanto más tarde la tratemos, pues más difícil es volver a una situación, digamos, virgen, ¿no? Más parecida a lo que teníamos al principio. Y nada, que esto es un tratamiento sin cirugía, vuelvo a repetir, mínimamente invasivo y se puede hacer vida normal desde prácticamente el mismo día del tratamiento. Os animo a que echéis un ojo a nuestra web, a las redes, a que nos sigáis y nada, aquí estoy yo haciendo un tratamiento también de un paciente complejo, un paciente que tenía una úlcera en la zona del tobillo, un paciente que venía en silla de ruedas y que era un paciente en el que no se podía hacer un cateterismo desde abajo y lo que hicimos pues, fue entrar desde arriba e irnos hasta abajo, para que veáis un poco la elasticidad bueno, la amalgama de posibilidades que tenemos hoy en día para tratar a estos pacientes, ¿no? Es difícil que no se pueda tratar un paciente. Si os fijáis, pues en este caso se ve aquí el catéter entrando en la zona de la ingle, pero es que con el catéter nos fuimos hasta la zona del dedo gordo del pie y pudimos hacer el tratamiento de la vena, ¿no? De toda la vena que estaba enferma. Y sin más, pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo a los que habéis estado ahí y ahora voy a intentar veros y si tenéis alguna pregunta, pues encantado de responderla. Vale, jo, pues muchas gracias. La verdad que impresionante, ¿eh? Algunas fotos del antes y el antes y el después. Sí, Impresionantes, impresionantes. Yo tengo la experiencia con vosotros de hace unos años, no me acuerdo, 5 o 6, que me hice una araña vascular que tenía detrás de la rodilla derecha gigante y feísima y no fueron muchas sesiones y quedó perfecto. Y me acuerdo que qué en bien, cada sesión, cuando me pinchabais con el líquido, ya se quitaba, ya en segundos ya desaparecía bastante mancha. O sea que impresionante, es qué bien. impresionante. Gracias, Yo tengo muy Araceli. buena experiencia con Baritec. No te hemos pagado, ¿eh? No te hemos No, no, pagado. no. No, pero siempre hablo bien de Baritec. Me parece. No me imaginaba que existía un tratamiento así. Me parece una pasada. Una Sí, pasada. nosotros siempre decimos que, o sea, el tratamiento te puede ir mejor o peor, pero sobre todo, no sé, intentas dar esa cercanía, ese buen trato, intentas poner toda tu experiencia y todo bueno, lo mejor, ¿no? Intentas coger toda tu experiencia, todos los tratamientos que has hecho durante 15, 20 años en otras localizaciones e intentas desarrollar un método para, para ayudar a estos pacientes, ¿no? Y para cuidarles bien. O sea, Guay. Luego otra cosa que me sorprendió es eso, que se pueda, yo que estoy operada de corazón 3 veces y tomo Sintron, pues también mm. me iba con esa cosa, digo, ya verás, el Sintron va a ser un problema o la operación va a ser un problema. ¿Y qué va? Entonces, está Bueno, genial. el Sintrón, es verdad que el Sintrón y los anticoagulantes, digamos que es como nuestro contrario. O sea, al final nosotros lo que queremos es cerrar venas y el Sintrón y los anticoagulantes lo que hacen es abrirlas, ¿no? Y sí que es verdad que los pacientes que toman Sintrón y anticoagulantes puede que en un futuro tengan más posibilidades de que se les abra la vena, porque al final, bueno, es que no pueden dejar los anticoagulantes Claro. ni el Sintrón. Pero lo que explicamos a los pacientes que es una enfermedad crónica y hay que tratar en el momento lo que hay. O sea, no podemos ponernos ¿y me saldrá dentro de 20 años otra? Pues puede ser, pues puede pasar. Al final, la enfermedad lleva el apellido de crónica y es por eso, porque pues en un futuro pues se puede abrir por otro sitio o te puede venir por otro lado. Ese recuerdo que va a tener el paciente del tratamiento no es tan malo, no es ese recuerdo de una cirugía, ¿no? Ya. O de los puntos que llevó, del hematoma que se le hizo, de las medias 15 días, igual tuvo una complicación.
no sé, bueno, ir al hospital, que también, el poder hacer estos tratamientos de forma ambulatoria en una Ya. consulta, pues yo creo que para el paciente pues es un plus. Pues sí, salir de ahí y ir a tomar un café y luego Sí, para sí, casa. sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así es. Sí, sí. Pues no sé si tenéis más preguntas o Yo sí animaros. tengo una pregunta. Dale. Esto viendo muy buenas, muy interesante todo, Iñaki, Hola, ¿eh? Jo, además lo hola, explicas tan gracias. sencillo que dan ganas de, no sé, de hacerse un Es que es completo. fácil, es que es fácil. Y una cosita, he visto fotos y las fotos me recordaban tengo una amiga que siempre se empieza así y es una misma, no, no es de verdad, es una amiga. Tengo una amiga que suele tener cada cierto tiempo, bueno, ha tenido muchas complicaciones después de dar a luz y tal, y se le generan las piernas una cosa que le han dicho que es celulitis, que no es lo que nosotros entendemos como la celulitis de las mujeres que nos sale ahí, sino es una cosa que le sale como abajo en el tobillo, como que se embota y tiene un aspecto rojizo como alguna foto que he visto por ahí. Y no sé, como también has hablado de casos que parecía que era una cosa, Hmm. luego era otra, y tratando, no sé si habéis tenido algún caso con esto o conoces este tipo de patología y si me podrías decir algo por si puedo comunicarle, pues como, porque debe de ser bastante latoso, se le hincha la piel mucho, se le estira mogollón, sensación de quemazón, Hmm. debe ser bastante fastidiado. Ahí por lo que cuentas, hombre, yo sí que le animo a que haga una consulta. Eso sin duda. Sobre todo para descartar un problema venoso, Ujú, porque ya has visto que en la etapa 4 de la enfermedad está ujú. este tipo de cambios tróficos en la zona del pie y del tobillo, ¿no? O sea que sí que puede ser incluso un inicio de eczema, ¿no? En esa zona. Y sobre todo si ha dado a luz, las mujeres con cada embarazo se multiplica la probabilidad de tener un problema venoso. Ujú, Pero también lo que acabas de decir, la celulitis, bueno, seguro que conocéis la palabra lipedema. Es si se le embota, o sea, si le respeta mucho el tobillo, es decir, si tiene el tobillo finito y a partir del tobillo le sale como una corona, pero tendría que ser en las dos piernas, porque el lipedema es bilateral y simétrico. ujú. Normalmente suele afectar a las dos piernas por igual. Eh, es una enfermedad que se ha descrito hace poquito, hace 7 u 8 años, y es un acúmulo de células grasas en determinadas localizaciones, típicamente entre la rodilla y el tobillo. Y, y también es una enfermedad hereditaria que afecta casi predominantemente a las mujeres y que también está en el diagnóstico diferencial de la insuficiencia venosa crónica. Nosotros vemos muchas mujeres que tienen lipedema y no saben que tienen lipedema y que nos consultan por eso, ¿eh? Nos consultan por estas. Dices, es que estas piernas es que me duelen, fíjate cómo tengo, el tobillo siempre lo he tenido así, pero ahora tengo más y realmente es un lipedema, ¿eh? Hombre, le haces la ecografía porque también puede haber las dos cosas, ¿eh? Lipedema e insuficiencia venosa crónica, pero es importante que haga la consulta. O sea, sí, sí, porque bueno, puede ser varias cosas, o sea, no, o las dos, o sea, puede tener las Claro. dos. Pues Mm, muchas gracias. Nada, nada. No sé, sí. Pues nada, sí, ahora, ¿Alguien? no sé si he respondido. Tengo aquí las preguntas. Bueno, ¿cómo tratar las varices? Yo creo que la he respondido, ¿no? ¿Cómo evitarlas? ¿Cómo evitarlas? Ya he dicho que es difícil. Si tienes esa genética, es muy complicado, pero sí que, bueno, manteniéndote en un peso más o menos normal y usando medidas de compresión, pues sí que es verdad que puedes frenar un poquito y puedes hacer que aparezca más tarde, pero realmente es como poner las medias de compresión, es como poner una toalla en la humedad de la pared. No, realmente no estás solucionando, no estás frenando ni solucionando la enfermedad, ¿no?
Y luego diferencia entre varices grandes y pequeñas. Pues eso es un poco lo que comentaba al principio, que cuando hay varices gruesas, pues ya están indicando que hay un problema de salud. Y las varices pequeñitas, las tipo arañas, pues esas se consideran un tema más estético y eso es un poco básicamente, ¿no?, las preguntas que me has mandado, Araceli. Si surgieran más preguntas en un futuro, pues oye, me he encantado de responderlas Genial. y nada. Estupendo. Pues no sé, si no tenemos más preguntas, no sé. Nadie se anima. Ha quedado todo súper claro porque has explicado súper bien, entonces. Muy bien. Pues Bueno, pues nada. nada, oye, muchas gracias por Muchas vuestro gracias a tiempo ti. Muchas gracias. y ya estamos en contacto, Eso Araceli. es. Un millón de Vale. Gracias a gracias. ti, Iñaki. Bye. Gracias por estar Gracias. aquí. Gracias. Venga, un Chao. saludo. Muy interesante, es que ricasco. Ai, Agur. aio, agur, agur. Eskerrik asko. Gracias.